Quiero darle la bienvenida en esta mañana a las personas que nos acompañan hoy por primera vez. Saludamos y la iglesia saluda a Génesis Peña y a Maggie Peña que nos acompañan en esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor. También a Isaac que viene con ellas. Bienvenidos. También queremos saludar a Fernanda Rivas que nos acompaña en esta mañana. Bienvenida, Fernanda. Dios la bendiga. Bien, Hebreos capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 9. Dice la palabra del Señor: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor. Alabo y bendigo tu santo nombre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites una vez más, Señor, reunirnos como el cuerpo tuyo, Señor. Entrar en tu presencia con el único propósito, Dios, de exaltar tu santo nombre, de adorarte a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Hemos leído tu palabra, Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y cumple el propósito, Señor, por el cual tú la envías en esta mañana. Gracias, Señor, por cada uno de mis amados hermanos que nos acompañan en esta mañana, por los que se comentó a esta transmisión, a los que nos ven a través de la internet. Gracias por cada hermano, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada joven, Señor. Gracias por sus vidas. Oramos, Señor, por tu iglesia local. Oramos, Señor, por tu iglesia en cualquier parte del mundo, Señor. Porque nos unimos en esta mañana, como bien lo decíamos al inicio de este servicio, Señor, a millares y a miles de hombres y mujeres que te adoran, que te alaban, bendicen tu santo nombre. Padre, habla a tu pueblo, que tu pueblo escucha, Señor. Y esta palabra, Señor, que tú has traído hoy para nosotros, Padre, yo te pido que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Ayúdame a mí, Señor, como tu siervo, como esa vasija, Señor, que tú llenas, para que tu palabra sea expuesta a tu pueblo. Guárdame de mis errores, Señor, guárdame de mis ideas, Padre. Que sea tu palabra la que hable a los corazones, Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, damos la bienvenida también a los hermanos que se han conectado a este servicio a través de la internet, que nos ven a través de los canales de YouTube y Facebook. Bienvenidos a este tiempo de palabra y de adoración al Señor. Hemos leído Hebreos capítulo 13, versículos 7 al 9. Y hace 8 días veníamos hablando, la palabra de Dios nos enseñaba acerca del amor fraternal, del amor fraterno que debe permanecer en nuestras vidas, ¿verdad? También hablaba la palabra del Señor acerca de la hospitalidad, de acordarnos de aquellos hermanos que estaban predicando la palabra y que iban de un lugar a otro con el propósito de llevar el evangelio, que eran extranjeros tal vez porque no los conocíamos, pero, estoy hablando en el contexto de la carta, pero que los hermanos que habían creído y habían abrazado el cristianismo debían ser hospedadores con ellos. También nos hablaba acerca de los presos, acordémonos de los presos, de todos aquellos hermanos que por causa del Señor, por causa de llevar la palabra del Señor, habían caído en prisiones. Vimos también acerca de la relación en el matrimonio, que honroso es el matrimonio,
y el lecho sin mancilla. Y también nos hablaba la palabra del Señor acerca de cómo debía ser nuestra costumbre, nuestra nueva costumbre de vivir, que fuera sin avaricia, que fuera una vida llena de generosidad con la familia del Señor, con la familia que el Señor ha conformado, este nuevo pueblo, esta nueva comunidad. Y hoy nos está hablando, en el versículo 7, que debemos acordarnos de los pastores. Este sermón tiene por título Corazones afirmados en la gracia de Dios. Corazones afirmados en la gracia de Dios. Se dice que lo único verdadero en la vida es el cambio. Cambia el mundo, se desarrollan técnica y científicamente las civilizaciones, cambia su forma de vida, sus relaciones culturales, se avanza en las diferentes disciplinas que el hombre ha desarrollado. También vemos que las formas de comunicación han cambiado. Tal vez si echáramos un vistazo 100 años atrás, las formas de comunicación han cambiado enormemente. El transporte también cambia. Hace tal vez 100 años, 120 años, el hombre se movilizaba todavía en caballos, en mulas, a pie. Hoy vemos el desarrollo en los transportes. Todo va cambiando, todo va evolucionando. Aún el comercio entre las naciones cambia y todo va cambiando. Se dice que nadie se baña en el mismo río 2 veces. Todos estamos cambiando, nos vamos envejeciendo, cambia nuestro aspecto físico. Algunos, como yo, nos engordamos un poquito, otros pierden el cabello, pero todo va cambiando. También cambia nuestro temperamento, cambia nuestra energía. En el transcurrir de los años nos vamos agotando. Cambiamos para bien y cambiamos para mal. Cambia nuestro entorno y nosotros mismos cambiamos de entorno. Todo va en movimiento. A raíz del COVID-19 muchas cosas han cambiado. Cambiaron nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de saludarnos. Ahora nuestras formas de celebrar el culto, ¿verdad? Ahora debemos mantener un distanciamiento, debemos tener el tapabocas puesto. En fin, todas estas cosas van cambiando. Todo está en constante cambio. Cambió la forma de cómo recibíamos la educación. Ahora la educación en estos tiempos es diferente a lo que estábamos acostumbrados. Todo va teniendo un cambio. Hasta las iglesias locales cambian. Basta nomás mirar cómo era nuestra iglesia local hace unos años. O tal vez aquella iglesia donde yo conocí del Señor y me congregué, todo va cambiando, vamos moviéndonos permanentemente. Nosotros no somos los mismos, ni siquiera nuestros líderes son los mismos, van cambiando también, van llegando nuevos líderes, unos llegan, otros se van. Los hermanos en la congregación también cambian, unos hermanos llegan, otros se han ido, y todo está en constante cambio, cambio, cambio y cambio, y todo se mueve a través de ese cambio. Por el transcurso normal de los acontecimientos, llegará el día en que ya no estaremos aquí. Y ahorita esa adoración no lo recordaba. Cuando el Señor nos llame a su presencia. Llegará el día en que por el transcurso de los acontecimientos ya no estaremos aquí. Todo está cambiando. El pasaje de hoy nos recuerda esta realidad. Nos recuerda esta realidad. Pero simultáneo a esto, también nos recuerda otra realidad más poderosa. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia, mis hermanos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a desarrollar nuestro sermón de hoy con 3 puntos.
Recuerdo el título, Corazones afirmados en la gracia de Dios. Nuestro primer punto es la gracia y el poder del Señor en los pastores. Nuestro segundo punto, un corazón afirmado por la gracia. Y nuestro tercer punto, Cristo el buen pastor. Para la proclamación del Evangelio, el Hijo de Dios llamó hombres comunes y corrientes. Para la proclamación del Evangelio, el Hijo de Dios llamó hombres comunes y corrientes, los cuales, siendo capacitados por el Espíritu Santo, proclaman la palabra de Dios. Y proclaman la palabra de Dios como heraldos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hoy nos ocupa, y en nuestro primer punto vamos a ver, la gracia y el poder sobre los pastores. Esto quiere decir el mensajero, sobre el mensajero. Y el versículo 7 me está llevando o me está pidiendo tres cosas. Y voy a leerlo nuevamente, pero lo voy a leer en una versión dinámica. Dios habla hoy. Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Entonces nos lleva a considerar su ejemplo, cómo terminaron sus vidas y nos invita a imitar su fe. Considerar su ejemplo en su conducta. Es necesario revisar cuál fue su forma de vivir la fe. Es necesario revisar cuál fue su forma de vivir la fe, si es o no conforme a la palabra de Dios. Y en el contexto de la carta, aquí el escritor bíblico a su audiencia original le estaba llevando a recordar a aquellos pastores, aquellos hombres que les habían predicado la palabra, aquellos por los cuales sus corazones fueron tocados a través de la palabra de Dios. Pablo decía o dice en la carta a los Corintios, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Aquellos hombres que les habían predicado el Evangelio, aquellos hombres que les habían predicado la palabra del Señor. Y era necesario que ellos miraran cuál fue su conducta, cómo fue su trasegar, su caminar, su peregrinaje. Tal vez en el contexto de la carta, como nos está diciendo que nos acordemos y que miremos cuál fue su conducta, está hablando acerca de estos hombres que ya habían fallecido, ya no estaban con ellos, ya habían partido a la presencia del Señor. Y podríamos mirar y traer a nuestras mentes, tal vez, Hechos capítulo 2, cuando después de la llenura del Espíritu Santo, de la llegada del Espíritu Santo, Pedro va y proclama su primer discurso y dice la palabra de Dios que convirtieron más de 5,000 hombres. Tal vez el contexto de Hebreos nos está hablando acerca de Pedro, tal vez nos está hablando acerca de Pablo, nos está hablando acerca de todos los hombres que Dios utilizó en ese momento para llevar el mensaje. Y aquí nos está pidiendo que los recordemos. ¿Y cómo podemos aplicar esto hoy a nuestras vidas? Mi amado hermano, mi amada hermana, estoy seguro que si usted está hoy aquí es porque a usted alguien le habló acerca del Evangelio. Alguien le habló de las buenas nuevas de salvación. Y también la carta nos está pidiendo que nos acordemos de aquellos pastores que nos hablaron la palabra del Señor. Tal vez no hayan partido todavía a la presencia del Señor, pero estoy seguro que muchos de ellos que lo hicieron sinceramente, por amor al Señor, porque muchas veces pensamos que nos hablaron por amor a nosotros mismos, pero no, mi amado hermano, realmente cuando hablamos la palabra del Señor y vamos a predicar la palabra del Señor,
y a compartirla con alguien, lo hacemos por amor al Señor, porque Él nos amó primero. Pero aquellos hombres que lo hicieron sinceramente, tal vez algunos de ellos en el contexto rural, atravesaron campos, atravesaron cafetales, tal vez caminos empedregados, tal vez estuvieron expuestos a la lluvia, al calor, para llegar al lugar donde Dios les había enviado a predicar su palabra. Y en el contexto urbano, ¿cuántos de estos hombres tal vez no nos esperaron 1 hora, 2 horas, 3 horas y tuvieron toda la paciencia para que pudiéramos escuchar el mensaje del Señor? Eso es lo que nos está invitando hoy la carta, a que nos acordemos también de esos pastores, a que nos acordemos de aquellos que nos predicaron el Evangelio. Pero tenemos que mirar su enseñanza, ¿verdad? Y tal vez algunos de ellos lo hicieron de una manera muy sincera. Tal vez carecían de todo el conocimiento, tal vez no tenían una teología sistemática que les permitiera mirar completamente el panorama y poder tener un mensaje más pegado a las Escrituras, pero seguro que lo que nos enseñaron lo enseñaron con sinceridad, con amor, y nos enseñaron que había un plan para nuestras vidas. Esa enseñanza nos pide la Escritura que debemos pasarla por el filtro de la palabra de Dios. Yo no estoy hablando aquí de aquellos que tal vez en algún momento, por su ambición al dinero, por su codicia, por su afán de ser reconocidos, de ser alabados por los hombres, se aprovecharon de la fe de muchos, tal vez de algunos de los que estamos acá. Sino estoy hablando de los que hablaron la palabra de Dios sinceramente. Y también estoy hablando de los que hoy nos hablan la palabra de Dios sinceramente. Pero como lo estamos viendo en este mensaje, estos hombres que han sido usados por el Señor tienen una conducta, tienen un estilo de vida, tienen una forma de vivir la fe. Entonces, estos hombres deben ser reconocidos por su ejemplo. También nos pide que miremos cómo terminaron sus vidas. Porque tal vez si miráramos hacia atrás y recordáramos a algunos de estos hombres, ¿cómo van sus vidas o cómo terminaron sus vidas? Sus vidas fueron vidas expuestas a la palabra del Señor, viviendo no perfectamente, mis hermanos, porque a veces queremos buscar la perfección en los hombres. Y ningún hombre es perfecto. Ninguno podemos decir que somos perfectos, sino que estamos en ese proceso, en la santificación del Señor. Pero sí podemos mirar cómo terminaron sus vidas, cómo fue su fe, cómo vivieron su fe. Tal vez cuando yo voy aquí a Hebreos capítulo 11, volviendo al contexto de la carta, veo en el versículo 37 que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a fila de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres y angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, caminando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Tal vez aquí el escritor de Hebreos estaba trayendo a memoria también algunos de ellos. Sabemos que por el contexto de la escritura también habla acerca de los profetas, habla de Juan el Bautista, habla de otros, pero también seguramente está hablando de algunos de los que ya habían sido llevados a prisiones, habían sido sacrificados. Podemos ver de pronto aquí por el contexto de la escritura que Jacobo, en el libro de los Hechos, podemos encontrar Jacobo, el hermano de Juan, fue sacrificado a manos de Calígula. En el año 62, Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, también a manos de Nerón, y muchos habían ya perecido.
Muchos entregaron sus vidas por la causa del Señor. Entonces, ¿cómo terminaron sus vidas? Pero también se nos pide que imitemos su fe. Imitar su fe. No estamos hablando aquí de imitar los comportamientos del hombre o imitar a los hombres, porque no se trata de eso. Se trata es de la fe, de cómo vivieron su fe. Pablo aconseja a Timoteo ser ejemplo en todo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. También escribe a Tito y le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito 2:7 y 8. O sea, Pablo le está pidiendo a Tito y a Timoteo que sean ejemplo para la Grey, que sean ejemplo en conducta, en palabra, en su forma de vida. Pero, mis amados hermanos, Jesús dijo, yo soy humilde, yo soy manso y humilde de corazón. Imitadme a mí. Sean mansos y humildes de corazón. Es una imitación de Cristo. Pablo también dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Porque Pablo estaba sujeto al que es la cabeza de la iglesia y vivía su fe conforme al Evangelio. Por eso él podía decir, imiten también mi fe. Y a eso es que nos está invitando hoy la carta. Estamos entonces en nuestro primer punto hablando acerca del mensajero, de los pastores, ¿verdad? Entonces yo quiero que en esta mañana podamos de una manera muy sincera poder mirar atrás y podernos acordar de aquellos hombres que Dios usó para que conociéramos el mensaje del Evangelio. Porque como lo dije inicialmente, Dios en su infinita sabiduría, en su infinita soberanía, le plació usar hombres comunes y corrientes para llevar el mensaje de salvación. Dios había podido haberlo hecho a través de los ángeles, a través de 1 millardo de ángeles, haber traído las buenas nuevas de salvación. O Jesucristo con voz audible en estos tiempos, imagínense ustedes que se manifestara, pero a Dios le plació hacerlo a través de hombres. Y de eso es que estamos hablando hoy. Acordémonos de nuestros pastores, de los que nos hablaron la palabra, y miremos cómo fue su conducta y cómo terminaron sus vidas. Y esto me lleva a mi segundo punto. Un corazón afirmado por la gracia. Y vamos a entonces hablar del mensaje. Que nuestros corazones sean afirmados por la gracia del Señor. La pureza de la doctrina, mis amados hermanos, es importante en la iglesia. Cuando leemos en el versículo 9, y acompáñenme allí, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Qué nos está diciendo la palabra allí? En el contexto de la carta habían doctrinas diversas, y estas doctrinas diversas muy probablemente venían de la práctica del judaísmo. Y esta práctica del judaísmo tenía que ver con el legalismo, tenía que ver con los ritos, tenía que ver con ceremonias, tenía que ver con viandas, con comidas, y tenía que ver con una serie de normas y leyes que Dios le había dado para su tiempo al pueblo judío para que las observaran. Pero mis amados hermanos, ningún hombre, en absoluto ningún hombre, era capaz de cumplir estas leyes y estas normas. Solamente había uno que las podía cumplir. Y tal vez en ese momento muchos
de los que estaban en el contexto de la carta en la iglesia del primer siglo, veían al cristianismo como si fuese una nueva religión, como si fuesen enseñanzas extrañas. Pero aquí el escritor de la carta le está diciendo lo extraño es lo que están introduciendo a la iglesia, que no es conforme a la gracia. Eso es lo que realmente es extraño. Porque además de estos rituales, además de estas fiestas que se observaban, además de los sacrificios, también estaban las costumbres de aquellos judíos que a causa de la diáspora, de la dispersión, habían ido a todos los lugares del imperio y habían aprendido las costumbres griegas y habían aprendido el idioma griego. Ellos también traían costumbres extrañas. Y aquí nos está invitando a que tengamos cuidado con esas doctrinas. Allá se les dijo en su momento. Ellos no entendieron que no era una nueva religión, sino que era realmente el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa en Génesis 3:15. Lo que había hablado Abraham, la promesa a Abraham. Este era el cumplimiento. Cristo era el cumplimiento de todo. Cristo era el cumplimiento de todas las promesas. Cristo era el cumplimiento del pacto. Ellos no lo habían entendido así. Pero estos hermanos que habían abrazado el cristianismo estaban siendo hostigados por estas diversas enseñanzas. Y los estaban constriñendo, los estaban llevando nuevamente a que observaran aquellas tradiciones, aquellas costumbres. Hoy en día, muchas enseñanzas, muchos dogmas han querido entrar a la iglesia. Tal vez en algún tiempo nos enseñaron que si pactábamos, que si sembrábamos, que eso era realmente lo que iba a llenar de bendición nuestras vidas. O tal vez nos enseñaron acerca de cómo comportarnos, de que nosotros éramos capaces, que sacáramos el campeón que había adentro, porque eso era lo que realmente importaba. Esas enseñanzas, esas diversas enseñanzas y esas extrañas enseñanzas también se han infiltrado hoy en día en la iglesia. De hecho, bastaría nomás volver un poco la mirada hacia atrás y ver cómo la iglesia de los primeros siglos fue creciendo, porque el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, y fue creciendo en conocimiento, fue creciendo en la doctrina, pero llegó un momento en donde también fue influenciada por falsas doctrinas, por dogmas, y se deformó la iglesia. Se deformó la iglesia, mis amados hermanos. Ayer estábamos conmemorando 503 años de la Reforma Protestante. El 31 de octubre es el día de la Biblia y se conmemora aquel momento en donde unos hombres usados por el Señor volvieron a mirar la Biblia como la doctrina y la única regla de conducta y fe para la iglesia. Porque ya se había deformado, porque ya se habían introducido dogmas, doctrinas de hombres. Entonces, esa doctrina y la pureza de la doctrina es trascendental, es medular en la iglesia del Señor. El ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo, los 3 años que estuvo predicando acerca del reino de Dios, el ministerio más importante o su ministerio realmente se centró en la predicación de la palabra. El Señor hizo milagros, hizo prodigios, levantó muertos, ¿cierto? Resucitó muertos, sanó a los cojos, dio vista a los ciegos, sanó a los leprosos, multiplicó los panes, los peces. Pero eso no fue lo más asombroso del ministerio del Señor. Porque si bien lo hizo es porque Él tiene el poder, porque Él es Dios, porque con el poder de su palabra Él todo lo sustenta. Pero el principal propósito del ministerio del Señor fue la predicación de la palabra. La doctrina es medular, mis amados hermanos. Una iglesia que no está expuesta a la palabra del Señor es una iglesia que no va a crecer, que no va a madurar.
Es una iglesia que se va a quedar como un niño. Por eso Pablo habla en su carta a los Gálatas que ya debían estar comiendo vianda y les tiene que seguir dando leche. Porque no han avanzado. Porque cualquier viento de doctrina los ponía a tambalear. De hecho les dice Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? Nosotros, mis amados hermanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos ser expuestos a la palabra de Dios. Los niños deben ser expuestos a la palabra de Dios. Nosotros, como padres, debemos exponer a nuestros hijos a la palabra de Dios. Y cuando hablaba en el primer punto acerca de los pastores, permítanme hacer esta referencia también. A veces pensamos que los pastores solamente son los hermanos que el Señor llamó y que lideran la iglesia y que se paran en el púlpito domingo a domingo para predicar la palabra o van y nos visitan a las casas. Pero quiere decirle, mis amados hermanos, que todos como padres somos llamados a ser pastores. Somos llamados a ser pastores de nuestra familia. Nuestros hijos son nuestros primeros discípulos. Debemos pastorear la familia. Las mujeres que se encuentran sacando a pastorear a nuestros hijos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque si somos expuestos a la palabra de Dios y si todo lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios, nos estamos afirmando en la gracia del Señor y en su palabra. Y no somos tan fluctuantes y tan débiles como aquel que edificó su casa sobre la arena, sino que estamos edificados en la roca que es Cristo y en su palabra. En su palabra. Los falsos maestros, los falsos apóstoles, usan muy fácilmente la ortodoxia, el conocimiento de la palabra para engañar al pueblo. Y el 90% de lo que enseñan es teología bíblica, pero hay un 10% o menos de un 10% en donde está el engaño. Porque la palabra de Dios me dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, versos 13 y 14, dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mi amado hermano, si no estamos expuestos a la palabra de Dios, si no nos esforzamos en nuestro proceso de santificación, a ir cada día más al texto bíblico, a estudiarlo, a escudriñar en él, a ser edificados por la palabra de Dios, podemos ser fácilmente llevados por cualquier viento de doctrina. Hoy en día, y a través de todo lo que hablábamos al inicio, todo ha cambiado. Aún ahora hasta las formas de hacer el culto han cambiado. Y hay hermanos que dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo por internet, yo me conecto allá, bajo en YouTube cualquier predicación y ya pienso que estoy siendo edificado. Pues mi amado hermano, en YouTube hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay verdaderos hombres de Dios predicando la palabra, pero también hay falsos maestros, falsos apóstoles, queriendo llevar al pueblo por cualquier viento de doctrina. Entonces tenemos que ser muy, pero muy sabios, tenemos que ser muy aferrados a la palabra de Dios para poder discernir. De otra manera,
no se puede. Dice también 1 Timoteo 4 del 1 al 5, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 1 Timoteo 4 del 1 al 5. Ya miramos la pureza de la doctrina. Ahora miremos la obra de Cristo. Las bendiciones de nuestro Señor son seguras en nuestras vidas, porque no dependen de nosotros, no dependen de nuestras habilidades, no dependen de nuestras capacidades, no dependen de guardar sus leyes, sino en la perfecta obra del Señor. O sea, en cuestiones de salvación, el Señor lo hizo todo perfecto. Él nos perfeccionó en salvación. En cuestiones de santificación tenemos una responsabilidad y es seguir instruyéndonos en la palabra del Señor, seguirnos pastoreando en la palabra del Señor, seguir recibiendo el consejo del Señor a través de su palabra. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos tener corazones afirmados en Cristo. Necesitamos tener corazones afirmados en Cristo. Dios sabe que la batalla más grande de su iglesia es por la pureza de su doctrina. Esa es la batalla más grande de la iglesia. Y recuerde que cuando digo iglesia, todos somos iglesia. Y en el contexto donde la iglesia se mueve, allí encuentra una batalla. Allí encuentra un dardo del enemigo. En el contexto de la universidad, a los jóvenes que están estudiando. En el contexto del colegio, a los niños que van al colegio. En el contexto de nuestros trabajos, cuando vamos a realizar nuestras labores. En el barrio, aún en nuestra propia familia de sangre, ¿verdad? Allí están los dardos de Satanás. Y es una batalla constante. Y el Señor lo sabe. Por eso nos pide y nos manda que nos esforcemos. Esfuérzate. Esfuérzate por seguir adelante en tus procesos. Esfuérzate por seguir y, perdónenme que coloque este ejemplo. Aquí en la congregación, en la iglesia local, tenemos un programa que se llama Futuros Ministros. Y el propósito de Futuros Ministros es preparar hombres y mujeres en la palabra del Señor. Preparar hombres y mujeres en la palabra del Señor. No nos quedemos solamente con el sermón del domingo. El sermón del domingo es muy corto. Por ejemplo, hoy estamos solamente viendo 3 versículos. ¿Pero usted se imagina cuántos versículos tiene la Biblia? Y el sermón del domingo es muy corto. Máximo, duramos 1 hora y 30 minutos en la alabanza, que si ustedes se han dado cuenta, la alabanza debe ser también la palabra del Señor ministrada a nuestras vidas. No es la alabanza que de pronto en algún momento de nuestras vidas y en algún contexto de nuestro trasegar cristiano conocimos, que era para mover emociones, solamente para saltar, sudar, brincar y ya. Y nuestras vidas vacías. No, es para que seamos llenos de la palabra del Señor en todo tiempo. Y si eso es acá en este corto tiempo, ¿cuánto más tenemos que ser para el Señor en el resto de la semana? Los discipulados en casa. Es otro medio que el Señor usa para que sigamos creciendo en la palabra del Señor. Mis amados hermanos, la iglesia, nosotros como iglesia, estamos a ser llamados o estamos llamados a ser baluarte y columna de la verdad. O más bien, columna y baluarte de la verdad. Ese es nuestro llamado.
que podamos compartir ese mensaje tranquilamente, claramente, que podamos predicar a otros tranquila y confiadamente, y que podamos hacerlo con la verdad de la palabra del Señor. Y esto me lleva a mi tercer y último encabezado: Cristo, el buen pastor. Ya vimos los mensajeros, ya vimos el mensaje, vimos los pastores y vimos la doctrina. Ahora vamos a ver el príncipe de los pastores, el dueño del mensaje y el dueño de los mensajeros. Cristo, el buen pastor. Acompáñenme al versículo 8. Dice la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo, mi amado hermano. Él no cambia. Ya vimos, el mundo cambia, todo cambia, nosotros cambiamos, pero Él no cambia, es el mismo. Jesucristo es el mismo, y para ello tenemos que ver las perfecciones de Cristo, su eternidad y su inmutabilidad. Jesucristo es el mismo que fue prometido en el Génesis 3:15, el Dios Trino que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Dios Trino que con el poder de su palabra todo lo creó. Es el mismo. Es el mismo, mi amado hermano, que Juan en su en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es el mismo, mi amado. Él no cambia. Qué gran noticia. Qué maravilloso. Cuán grande es nuestro Dios, ¿verdad? Cuán grande es Él. Y vemos su eternidad y su inmutabilidad. Porque la palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él siempre está allí, en su plan perfecto, en su plan de salvación. También tenemos que ver la supremacía de Jesús. Y ese es el tema de la carta a los Hebreos, el tema de la carta a los Hebreos condensado en un solo versículo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos. Él es mayor que todo. Jesucristo mayor que los ángeles, Jesucristo mayor que Moisés, Jesucristo mayor que Abraham, Jesucristo mayor que Josué, Jesucristo mayor que Noé, Jesucristo mayor que Aarón, Jesucristo mayor que todo el orden sacerdotal arónico. Jesucristo es la ofrenda perfecta, es el sumo sacerdote. Jesucristo es la roca en la peña de Oreb. Jesucristo es la escalera que descendió del cielo. Jesucristo es el gran yo soy. Es el mismo, mis amados hermanos. El príncipe de los pastores, el que guarda nuestras mentes, el que guarda nuestros corazones, el que nos afirma en la roca que es Cristo, es el mismo. Él no cambia. Bien hacemos cuando observamos a aquellos hombres que Dios usó, pero en Cristo lo encontramos todo. Él es suficiente. Él es suficiente, mis amados. Él es el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Él dio su vida por nosotros. Cualquiera de los hombres que mencionamos anteriormente, en el tiempo de la carta o en este tiempo, o el que usted recordó y vino a su mente, y tal vez si alguno de ellos ya murió, ninguno de ellos podía dar la vida por usted. Ninguno de ellos podía ser el sustituto perfecto. Se necesitaba un hombre, un sustituto perfecto, un cordero perfecto, una ofrenda perfecta, uno que cumpliera toda la ley perfectamente. Y es Jesús, el buen pastor,
el que da la vida por sus ovejas. Él dio la vida por ti y por mí, mi amado hermano. Él nos sustituyó en la cruz. La ira de Dios, que era lo que realmente merecíamos, Él la recibió en la cruz. Cayó sobre Él toda la ira del Padre por nuestros pecados. Porque nosotros en otro tiempo andábamos muertos en delitos y pecados. Nuestras vidas no tenían sentido. Eran unas vidas vacías. Pero Él lo dio todo. Él se hizo pobre siendo rico por hacernos ricos a nosotros. El buen pastor nos justificó. Justificados en Cristo, reconciliados con el Padre. Justificados en Cristo, reconciliados con el Padre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra perfecta, la obra de salvación que Él perfeccionó para cada uno de nosotros. En Él hemos sido reconciliados. Por eso, mi amado hermano, yo te invito en esta mañana que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él están puestos nuestros ojos. Y damos gracias a Dios por todos los hombres que han pasado, que llegaron a nuestras vidas, que nos hablaron de la palabra del Señor. Y debemos mirarlos a ellos y debemos considerarlos. Y dar gracias a Dios y orar por nuestros pastores. No dejen de orar por los pastores, mis amados hermanos. No dejen de orar por los pastores. En este tiempo hay muchos hombres que entregan su vida completamente por causa del Señor al ministerio. Muchos de ellos van a los lugares más apartados de este país. Como llamarían de pronto algunos políticos a la Colombia profunda. Y van y entregan sus vidas por la causa del Señor. Y los que conocemos, los que tenemos en nuestro entorno, los que están al pie nuestro, los que pasaron por nuestra vida, los que ya se fueron y partieron a la presencia del Señor, pero también los que están ahorita con nosotros. Pero mi amado hermano, el príncipe de los pastores es el que guarda a los pastores. Amén. El príncipe de los pastores es el que guarda el mensaje. En Él hemos sido justificados. En Él hemos sido reconciliados. Fiel es el que prometió y por eso podemos esperar confiados. Por eso podemos estar confiados. Por eso nuestros corazones pueden estar afirmados en la gracia del Señor. Quiera el Señor que hoy, mi amado hermano que está en esta mañana y los hermanos que nos escuchan a través de la internet, puedan tener corazones afirmados en el Señor, confiados en el Señor. Tal vez hemos vivido situaciones difíciles. Tal vez hemos atravesado enfermedad, escasez. Tal vez hemos perdido seres queridos, ¿verdad? Pero un corazón que está afirmado en la gracia de Dios es un corazón que está seguro en la roca. Es como aquel hombre que dice el Señor allá en Mateo 7, que lo comparará con aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, que vino el viento con ímpetu y sopló y su casa no cayó. Que nuestros corazones estén afirmados en la gracia del Señor. ¿Por qué, mi hermano? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. En Él no hay cambio, mi hermano.
Él permanece. Jesús dijo, la tierra pasará y todo lo que conocemos pasará. Nosotros un día pasaremos, un día no estaremos aquí, pero Él sí permanece y Él no cambia. ¿No lo conmueve eso, mi hermano? Mi hermano que me acompaña en esta mañana, ¿no lo conmueve eso? Saber que el Señor es el mismo, que Él no cambia. Todo lo temporal pasará, todo. Nuestras vidas terrenales pasarán, todo pasará, pero Jesucristo no pasará. Quisiera preguntarte en esta mañana, mi amado hermano, mi amada hermana que me acompañen, ¿dónde está tu firmeza y estabilidad y confianza hoy? ¿Has visto a Cristo? ¿Has visto la cruz? En Él hallarás consuelo, en Él hallarás firmeza, en Él hallarás la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo. Y si hoy, en esta mañana, mi amado hermano, mi amada hermana, hoy has venido con preocupaciones, tal vez había algo que te estaba robando la paz, déjame decirte que todas las cosas, como hoy las vemos y las conocemos, pasarán. Y que nosotros mismos pasaremos también. Pero Cristo está siempre ahí. Él está siempre, mi amado hermano. Y si alguno de los que me escucha a través de la internet o ha venido en esta mañana a esta reunión y está sin Cristo y no ha comprendido el mensaje de aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, le invito a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. En Él hay esperanza, en Él hay salvación. Él lo llena todo. Puestos en pie, mis amados. Padre, te damos gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido una vez más entrar en la congregación de los santos, Señor, poder escuchar tu palabra, Dios, poder ser edificados a través de ella, poder ser confrontados, Señor, en lo que tengamos que ser confrontados, amonestados, Señor, en lo que tengamos que ser amonestados y también exhortados, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, coloca en mi corazón y en el corazón de mis hermanos, así el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, para que juntos podamos caminar, que podamos seguir creciendo, Señor, como el cuerpo, Señor, que se desarrollan todos sus miembros a un mismo tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tus verdades. Ayúdanos a acordarnos, Señor, también de aquellos hombres que tú usaste en otro tiempo, Señor, y a los que usas hoy, Señor, para traernos el mensaje de la verdad, para enseñarnos, Señor, a través de tu palabra, las verdades tuyas, Señor. Padre, yo te pido por cada familia, Señor, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, Señor, por cada joven que está en esta mañana, Señor, recibiendo de tu palabra, Dios, para que sus vidas sean afirmadas, sus corazones sean afirmados por la gracia, Señor, en tu Espíritu Santo, podamos ser confrontados y alentados, Señor. Padre, que aquellas preocupaciones, Señor, con las que vinimos hoy, Señor, pasen a un segundo plano, porque realmente, Señor, tú eres lo más importante en nuestras vidas. Tú eres lo que importa, tú no pereces, Señor, todo lo demás perecerá. Yo te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo, Padre Santo. Amén y amén.